Gracias, mi Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Qué hermoso es saber que somos recibidos en casa, ¿verdad, amados? Ya somos recibidos en casa de papá. Amén. Él nos permite estar en este lugar. Qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Qué bueno que está aquí. Me da gusto verle aquí en este lugar. Amén. Y el día de hoy, hermanos, tenemos Santa Cena. Sí. Y voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 19. Tenemos Santa Cena, hermanos, vamos a disfrutar de la cena del Señor. Y también el día de hoy ofrecemos, hermanos, nuestros 21 días de ayunos al Señor. Sí, Lucas 19, versículo 10. ¿Qué dices tú acerca de Jesús? Es una pregunta. Dice el versículo 10 de Lucas 19: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así de sencillo. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, mi Dios. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar en este lugar de nuevo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú ya estabas aquí, Señor, listo para recibirnos en casa de papá, mi Dios. Te damos gracias por tu hermosa presencia, Señor, que se mueve en nuestros corazones. Podemos sentir la paz de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Podemos sentir, Señor, que nos amas. Podemos sentir, Señor, que te agrada que estemos aquí reunidos, mi Dios, adorándote, Señor, como iglesia, la iglesia que somos, Padre. En estos momentos, mi Dios, queremos poner nuestros corazones delante de ti, Señor, y pedir que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, ministra nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Trae claridad, Señor, a nuestros pensamientos. Trae alimento, Señor, a nuestra alma, Señor. Oh, trae convicción, Señor, a nuestra carne, a través de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, por favor. ¿Qué dices tú acerca de Jesús? Tanto en Lucas capítulo 19, hermanos, versículo 10, como en todo el evangelio, como en San Juan, hermanos, y los demás evangelios, ¿verdad? Mateo y Marcos, nos plantean el plan perfecto de vida para usted y para mí, que se cumplió en Jesucristo. Amén. Versículo 10 de nuevo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús, hermanos, en la tierra, en su vida, en su caminar, ¿verdad? En su desarrollo, en su crecimiento, ¿verdad? Así como en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, es como dice Lucas 19:10, y también lo encontramos en San Juan 3:16, ¿verdad? Es salvar al mundo, salvar, hermanos, lo que se había perdido, salvar a todo aquel que en él crea. ¿Verdad que sí? Que crea en su amor, en su misericordia, en su perdón y en su justicia. Que creamos, hermanos, que el anhelo de Dios es transformar la vida del hombre de modo que pueda tener sana comunión. Fíjese, el pensamiento de Dios, hermanos, es que usted y yo podamos tener sana comunión con nuestro prójimo, ¿sí? Vivir una vida plena, que podamos disfrutar, hermanos, la vida que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias complicadas que en ella nos encontramos, a pesar de los procesos
difíciles, hermanos, que tenemos que atravesar en esta vida cristiana. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida plena y vivir, hermanos, sobre todo en una eterna y santa comunión con el Padre. Es el deseo de Dios, ¿sí? Tener una buena relación con nuestro prójimo, sana relación con nuestro prójimo, disfrutar en plenitud esta vida, hermanos, en la que Dios nos ha dado, y sobre todo tener, hermanos, una sana comunión con Dios a través del Espíritu Santo, amén, una sana comunión con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Precisamente, hermanos, ahí en el momento de la crucifixión que estamos, hermano, el día de hoy recordando, ¿verdad? Y vamos a recordar a través de la cena. Ahí en el momento de la crucifixión encontramos el conflicto más grande de la fe que el mundo tendría por todas sus generaciones hasta el día de hoy. Sí. Ahí en el momento más crítico de este proyecto perfecto de salvación, nos encontramos con opiniones divididas en tres tipos de mentes diferentes acerca de la fe en Jesús. Sí, de la fe en Jesús, hermanos. Al final del capítulo 22, hermanos, por ahí, y el capítulo 23 de San Lucas, encontramos estas tres opiniones de las cuales le estoy hablando en este momento, que definió en cada persona, hermanos, la fe que cada uno tenía en Jesús. Y vamos a mirarlo, amén. Y usted me va a decir, ¿creyeron ellos en Jesús como el Hijo de Dios o no? Mire, vamos a Lucas 22, versículo 66, hermanos, al 71. Mire lo que sucede aquí. Versículo 66. Cuando era de día, dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Fíjese esto, cuestionando a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, dice Jesús. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, dice. Este grupo, hermanos, de personas eran conocidos como los fariseos, ¿sí? Del verbo perushim, hebreo, perushim, que viene del verbo parash, que significa separar, ¿sí? Estos eran los separados, hermanos, los religiosos, los maestros de la ley, que era una comunidad, le decía, judía, hermanos, que existió hasta el segundo siglo de la presente era, de la era que usted y yo vivimos después de Cristo. Los fariseos, hermanos, lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Y a finales del siglo I, los fariseos tomaron el control completo, hermanos, el control total del judaísmo oficial y transformaron el culto, ¿sí? El más alto representante de este grupo, ¿verdad?, en el judaísmo era el sumo sacerdote. Ellos seguían, hermanos, las tradiciones de los ancianos, como lo miramos en la escritura, ¿verdad?, que junto con los libros del Antiguo Testamento era su base normativa y ética. Era lo que ellos seguían, hermanos. Reconocían como las escrituras, la Torá,
Los 5 primeros libros, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también reconocían, hermanos, a los profetas y los salmos y los otros escritos que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya que en sus alegaciones, hermanos, con Jesús hacen siempre referencia a todas las escrituras, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Mantenían una exhaustiva, hermanos, reglamentación de los mandamientos de la ley, minuciosa, hasta en los más mínimos detalles, hermanos, ellos se fijaban. Los fariseos eran muy religiosos, hermanos, muy religiosos, extremadamente religiosos, ¿sí?, manteniendo, hermanos, constante y cuidadosamente expresiones de piedad religiosa como el ayuno y la oración. Eran, hermanos, judíos prácticos, ¿sí?, maestros de la ley, como nos enseña la Escritura. Se sentían orgullosos de pertenecer a la raza judía, de ser descendientes de Abraham. Consideraban pecaminoso y espiritualmente contaminante la relación con gente que no guardara estrictamente los preceptos de la ley, especialmente con aquellos a quienes los evangelios llaman publicanos y pecadores, sí, aquellos con los que Jesús se sentó en alguna ocasión por ahí. Y en algún momento, hermanos, a pesar como en esos versículos que leíamos hace un momento, de tener esa contrariedad con Jesús, parecía que en un momento se ponen, hermanos, a favor de Jesús y en contra de Herodes, porque no gozaban de la simpatía, ¿verdad? Herodes no gozaba de la simpatía de ellos. Ellos esperaban que el Hijo de Dios siguiera sus prácticas, porque a lo que ellos entendían, hermanos, el Hijo de Dios sería un ejemplo de fariseo. Así es que, ¿qué decían los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos acerca de Jesús? El capítulo 23, versículo 2, hermanos, no lo enseña. Dice, versículo 2, y comenzaron a acusarle. Fíjese esto. A acusarle diciendo: a este hemos hallado, fíjese ahí, que pervierte a la nación. Fíjese esto. Que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, dice ahí, un rey. Amén. Hemos oído que pervierte a la nación. Fíjese, en el corazón de ellos, hermanos, de este primer grupo de personas, decían, ahí en el tiempo, hermanos, del sufrimiento de Jesús, en el tiempo que se acercaba de la crucifixión de Jesús, ellos decían: este hombre pervierte a la nación. Amén. Es tremendo, ¿no cree? Poniéndonos a pensar un poquito, hermanos, cuál era el historial de estos hombres, hermanos, conocidos como los fariseos. Eran hombres que habían sido enseñados, hermanos, en las palabras que habían salido de la boca de Dios. ¿Sí? Hombres que conocían la Escritura, hermanos. Sin embargo, algo había pasado en ellos, que no habían tenido la sensibilidad de darse cuenta quién era Jesús. Para ellos era un pervertidor de la nación. Amén. Alguien que se creía rey sin serlo. Los que conocían la Escritura, fíjese esto. Impresionante, ¿no cree? Ellos no creyeron que Jesús era el Salvador del mundo. No. Y había otro punto de vista por ahí. En la crucifixión, hermanos, Lucas 23 nos enseña, hermanos, lo que dice un criminal influenciado por quienes injuriaban a Jesús. Sí.
Ahí mismo en el 23, versículo 39, mire lo que dice. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sí? Tenemos, hermanos, la idea de lo que decían los maestros de la ley, los religiosos. Ahora la idea, hermanos, de un malhechor, de un criminal, influenciado por todo lo que estaba él escuchando acerca de Jesús en ese momento. Este hombre, hermanos, había sido, ¿verdad? Había vivido una vida que había sido marcada por las malas decisiones, ¿verdad? A lo que podemos notar aquí en este momento de la crucifixión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba en ese momento, hermanos, a un lado de Jesús, pagando por todo lo que había hecho. Quizás era, hermanos, culpa de las deplorables circunstancias en las que creció. Quizás no conocía otra forma de vivir más que haciendo, hermanos, el mal, violando la ley. Quizás tuvo una infancia traumática y dolorosa. Quizás pudo haber sido un niño muy lastimado en sus emociones porque creció en un hogar disfuncional. Sí, yo no sé, ¿verdad? Dicen que el 80% de las personas que están en las cárceles el día de hoy es porque crecieron en un hogar disfuncional. Sí, donde no había claridad de autoridad, donde no había, hermanos, una enseñanza sana. Yo no sé qué fue lo que había pasado con este hombre, hermanos, pero conociendo un poquito las estadísticas, me imagino que algo así pudo haber pasado en él. Pero por lo que haya sido, sus acciones lo llevaron a estar colgado de esa cruz en ese momento, hermanos. Y ahí estaba, hermanos, delante de Jesús, ¿verdad? A horas de pagar por todos sus delitos con la muerte. ¿Qué decía este criminal acerca de Jesús? ¿Sí? Lamentablemente, hermanos, su pasado oscuro, lo que él había vivido, hermanos, en su vida, no le permitió ver la santa gracia que estaba delante de él en ese momento. No pudo ver el gran regalo, hermanos, de misericordia que estaba delante de él, de amor y salvación. ¿Sí? Ahí delante de sus ojos. Y solamente escuchaba y miraba a través de los ojos, de las palabras, hermanos, de quienes maldecían a Jesús. Y con sus acciones groseras lo difamaban. ¿Sí? ¿Qué fue lo que él dijo? Si eres el Cristo. Amén. Si eres el Cristo, si realmente eres lo que dices ser, ¿sí? Pues bájate y bájanos a nosotros también de esa cruz. No creyó en Jesús como Salvador del mundo tampoco. Amén. Dos puntos de vista, hermanos, de algunos que tenían mucho conocimiento de Dios, mucho conocimiento de la palabra de Dios, y de uno que tuvo una grande oportunidad delante de él, pero no se dio cuenta, ¿verdad? Sí, le decía, siendo un pecador, no teniendo conocimiento de Dios, pero tuvo una oportunidad delante de él y no se dio cuenta que delante de él estaba Jesús, el Hijo de Dios, y que podía ser salvo. Sí, pero está otro criminal ahí también, que es influenciado por el amor de Jesús. Mire lo que dice el versículo 40 ahí mismo del capítulo 23. Versículo 40, hermanos, al 42. Después de que le dice aquel:
malhechor, aquel criminal colgado, hermanos, dice ahí, le injuriaba. También hacía lo mismo, hermanos, que aquellos que estaban ahí, hermanos, maldiciendo a Jesús, hermanos, como le decía, difamando a Jesús. Después de estas palabras de aquel hombre que le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice, respondiendo el otro, dice, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Sí? ¿Ni aún temes tú a Dios estando ya a punto de morir, pagando por tus delitos, en la misma condenación? Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Ahí mire, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, dice ahí. Y dijo a Jesús, reprendió al otro criminal que junto, hermanos, ahí con él justamente estaban colgados. Y después de esto dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este otro criminal, ladrón, asesino, yo no sé, ¿verdad? Otro malhechor, dice la escritura, que igual, hermanos, que su compañero estaba ahí para pagar por sus delitos y pecados. Sí. Este también era una persona que en su vida pasada, antes de llegar a este momento, porque lo miramos en las mismas condiciones que el otro hombre, hermanos, podemos decir que vivía haciendo constantemente el mal en su vida, en sus decisiones, con sus acciones, con todo lo que envolvía su vida, hermanos. Era un delincuente que estaba también pagando por sus delitos con la muerte. Sí. Pero a diferencia del primer hermano, del primer malhechor, del primer criminal que estaba ahí, este criminal estuvo atento, hermanos, con sus ojos puestos en Jesús. Sí. Mirando a Jesús, hermanos, y sus circunstancias, lo que estaba sucediendo en ese momento, él estuvo atento ahí. Yo no sé, quizás las palabras que Jesús habló, quizás, hermanos, los ojos de Jesús, yo no sé, quizás hermanos, lo conmovieron a amor, hermanos, o no sé qué fue lo que él miró. Quizás las heridas de Jesús, ¿verdad? O quizás, hermanos, lo que se decía de él, que era el rey de los judíos. Quizás la corona de espinas que llevaba en su frente. Quizás las mujeres o los discípulos que lloraban al pie de la cruz por su amado. O quizás tan solo, hermanos, la presencia de Jesús ahí a su lado fue lo que trajo sensibilidad a su corazón, alma y espíritu. Yo no sé qué fue, hermanos, lo que sucedió en este otro hombre, en este otro criminal que estaba colgado junto a Jesús. Pero él se dio cuenta, hermanos, que alguien especial estaba ahí. ¿Sí? Se dio cuenta, hermanos, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, hermanos, el Mesías, el Salvador del mundo tan esperado, hermanos. Se dio cuenta de esto. ¿Y qué decía el otro criminal acerca de Jesús? Su experiencia, hermanos, lo que él pudo atestiguar en ese momento, hermanos, estando ahí colgado con Jesús, lo llevó a hacer una pequeña confesión que señaló a Jesús, hermanos, como el verdadero Rey del cielo y de la tierra. ¿Qué le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice.
Amén. Fíjese, las condiciones, hermanos, eran las mismas, comparando con el otro criminal que estaba colgado ahí juntamente con él. Pero algo sucedió en el corazón de este hombre, hermanos, que se dio cuenta quién era Jesús y le declara y le dice: acuérdate de mí. No le pidió otra cosa: Señor, ten misericordia de mí, Señor, que no perezcas, no sé. Cualquier otra situación, otras palabras, hermanos, que hayan podido venir a la boca de este hombre, hermanos, sabiendo que él estaba, hermanos, en su condenación en ese momento. Ayúdame, no sé. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo: acuérdate de mí, oh rey. Sí. El verdadero rey. Una simple confesión, pero con un gran poder salvador, hermanos. Un gran poder salvador, porque estuvo acompañado de la fe que conmueve el corazón de Dios. Conmovió, hermanos, al corazón de Jesús esa pequeña confesión de fe, pidiendo solamente memoria, hermanos, de él, al Rey de los cielos. Sí. Hubo una verdadera declaración de fe en este hombre, y le fue suficiente, hermanos, porque en su corazón había creído que él era Jesús. Amén. Y esta pequeña confesión le abrió las puertas del cielo, hermanos, para vivir con Jesús por toda la eternidad. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuánto amor, hermanos, y cuánta misericordia, hermanos, nacidos en el corazón de Dios. Amén. Usted y yo decimos: wow, hemos estado esforzándonos tantos años. Amén. Peleando la buena batalla, hermanos, manteniéndonos firmes, hermanos, en la fe. Pero la misericordia de Dios, hermanos, en ese momento se activa tan solo al reconocer que Jesús era el Rey de los cielos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le suelta esa palabra: hermosa gracia que lo salvó. Ahí en su condenación, ahí pagando por todo lo malo que él había hecho en su vida, hermanos. ¿Sí? Pagando justamente, y él mismo lo reconoció, hermanos. Si usted nota ahí, ¿verdad? En el versículo 40, ni aún temes ahí tú a Dios estando en la misma condenación. Versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, reconociendo, hermanos, que lo que ellos estaban recibiendo en ese momento era justo. Sí, lo merecieron nuestros hechos, le dice al otro. Aún, hermanos, en esa condición, él hace la declaración de fe a Jesús: creo que tú eres el Rey. Sí, y porque eres el Rey, solamente te pido que te acuerdes de mí. Estando en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le declaró, hermanos, a este hombre que estaba a punto de morir por sus delitos y pecados, que por haber creído en ese mismo momento en él como el Hijo de Dios, desde ese día
desde ese día, desde ese mismo momento, hermanos, había recibido la gracia inmerecida de Dios. La gracia inmerecida de Dios, la gracia, hermanos, el favor, el perdón de Dios que no merecía. Sí. Esa gracia y ese favor, ese perdón que hemos recibido por amor, usted y yo. También este hombre lo recibió. Había recibido, hermano, la salvación de su alma para vivir eternamente con Jesús en el reino de los cielos. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Wow. Y la maravillosa realidad, hermanos, es que hasta el día de hoy la cruz de Jesús sigue justificando, sigue redimiendo y sigue comprando, hermanos, la salvación de quien cree en Él como el Hijo de Dios. Amén. Tan solo con creer que Él es el Hijo de Dios, hermanos, hemos recibido salvación y perdón de nuestros pecados. Y sabe, sigue representando esta esperanza, hermanos, tan grande de vida eterna. Y es por eso que nosotros aquí cada mes celebramos, hermanos, este tan grande y maravilloso acontecimiento. Porque la misericordia, hermanos, el perdón, el favor, la gracia que se desató en ese momento, hermanos, fíjese, desde antes de morir, hermanos, Jesús ya estaba, hermanos, dando esa gracia y favor a este hombre que creyó ahí en sus últimos momentos. Gracia que sigue salvando, hermanos, y tan solo podemos creer en Jesús. Pero ¿sabe algo preocupante? Que es, de acuerdo a esos tres ejemplos que miramos ahí en el momento de la cruz, en el momento de la crucifixión, hermanos, tres tipos de opiniones, tres tipos de decir en cuanto a Jesús. ¿Qué decía cada uno? Sí. De los tres, solamente uno creyó, hermanos, en Jesús como el Hijo de Dios, poniéndolo en porcentaje un 33%. 33%, hermanos. Una tercera parte nada más. Wow. No. Le decía, para mí como pastor es preocupante. La pregunta es: ¿en cuál porcentaje estamos usted y yo? ¿En cuál porcentaje está usted? Religión, fe en los ritos religiosos, en las cosas que creemos hacer para salvación. Incredulidad, fe en las circunstancias de la vida. Sí. Si se baja de la cruz y me salva, entonces creo en Él. Si me hace el milagrito, entonces vengo a Jesús. O creemos verdaderamente en Jesús como el Hijo de Dios. Y yo creo, hermanos, que como lo encontramos aquí en la Escritura, en estos tres ejemplos, de la misma manera el día de hoy, hermanos, sucede el día de hoy, que nuestras acciones demuestran cuál es nuestra fe. ¿Qué decimos
acerca de Jesús usted y yo. Nuestra manera de vivir diaria, hermanos, habla claramente de quién decimos que Jesús es para nosotros. Yo no tengo que preguntarle a nadie. Nuestras mismas acciones, hermanos, hablan de quién decimos que Jesús es. Amén. Sí. Importante, hermanos, es de que Jesús murió en la cruz para darnos a todos el mismo favor, ¿verdad? Se entregó en la cruz, derramó su sangre, entregó su cuerpo, dice la escritura ya en Isaías, que fue molido por nuestras rebeliones para soltar una gracia, hermanos, para soltar un favor desde ese momento, para soltar salvación y perdón para nuestros pecados. Si usted y yo, hermanos, le hemos honrado, hermanos, desde que le hemos conocido, desde que escuchamos el evangelio de Jesús, qué bueno que así sea. Amén. Qué bueno que no seamos aquellos que se llenaron de conocimiento, pero sus acciones, hermanos, niegan a Jesús diariamente. Amén. Qué bueno que no somos aquellos que tenemos la palabra fresca en nuestra boca, hermanos, y podemos hablar y disertar de la palabra de Dios, del todo el conocimiento, pero nuestro corazón está lejos de Él. Qué bueno que no somos de esos. Qué bueno que somos de los que creemos con nuestra manera de vivir todos los días, que nuestra vida refleja convicción. Amén. Que nuestra vida refleja, hermanos, el carácter de Jesús, la mente de Cristo, como dice la escritura. Y usted y yo venimos, hermanos, contentos y alegres, entendiendo que el mismo carácter de Jesús me dice que venir a la iglesia es un privilegio. Amén. Que venir y celebrar la cena del Señor es un privilegio, no una imposición. Que estar, hermanos, en el momento especial de su presencia es un privilegio, no una imposición. Amén. ¿Lo cree, hermanos? ¿Lo cree conmigo? De pie, por favor. Y en este momento démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tanto favor y tanta gracia y tanta misericordia, Señor Dios, que no merecíamos, Jesús. Señor, yo digo como el malhechor, no la merecíamos, Señor, porque nuestras acciones nos hacían, Señor, que justamente pagáramos por nuestros pecados. Pero ahí en ese momento, Señor, nos alumbra la gracia de Jesús, hermano. La gracia de Jesús. Y por eso te damos gracias, papá, en estos momentos, porque la gracia de Cristo, el favor, el amor y la misericordia, Señor, nos han resplandecido. Y hoy podemos decir que podemos ver, papá, podemos ver, Jesús, podemos valorar tu sacrificio, mi amado Señor, una vez más, a través de celebrar este momento especial en tu presencia. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús, por tu perdón, Señor. Señor, si algo hemos hecho, Señor, en este tiempo que ha ofendido tu corazón, en este mismo momento nos ponemos a cuentas contigo, Padre. Pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Queremos honrarte a ti y a ti solamente, mi amado. Gracias por tu perdón. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, dedicamos estos elementos para el uso de tu reino. Queremos glorificar a Jesús
a través de la representación, Señor, en esta tarde de la cena del Señor.